Bueno, pero sí. ¿Estamos en vivo? El día 10 de octubre del corriente año, ayer, se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Más que una celebración, termina siendo como un estatus de recordatorio y de visibilización con respecto a todas aquellas personas que presentan un padecimiento en el campo de la salud mental y que por distintos motivos, sobre todo, o no tienen el acceso a el tratamiento correspondiente o directamente se encuentran invisibilizados, cuando no estigmatizados. El estigma de la salud mental aplica a toda la sociedad en general, en distintos lugares del mundo, por lo menos en el mundo occidental, que es el mundo que nosotros más conocemos. Por ejemplo, sabemos que apenas un 4% de los actos violentos responden a enfermedades mentales. Claro, aquí en Argentina puntualmente vemos, y lamentablemente nos estamos acostumbrando a ver, episodios de extrema violencia que generalmente impresionan o que tienen un carácter de impresionabilidad no solo por el acto en sí, sino por la presentación del mismo en términos mediáticos, que se atribuyen a personas con algún padecimiento en salud mental. Pero nosotros sabemos, por caso les comento un artículo a colación del Día Mundial de la Salud Mental, que tan solo un 4% de los actos violentos, como les decía antes, corresponden a enfermedades mentales. Cosalud.es, por ejemplo, ¿no? Robert Nurse cuentan experiencias, por ejemplo, con una de las patologías más estigmatizantes que tiene la salud mental, que es la esquizofrenia. Enfermedad con la que distintas personas conviven, en este caso los que van a compartir su experiencia, los que van a hablar, los pacientes. Tenía un maestro que falleció hace muy poquito, que me decía que cada vez que nosotros hacíamos ruidos, el ruido de nosotros, el ruido de los servicios, provocaba el silencio de los pacientes. Y que si nosotros no escuchábamos a los pacientes, pues no teníamos sentido y nuestro ruido era tan solo eso, tan solo ruido. Bueno, Paola de Francisco les decía en cosalud.es, a colación de la visibilización, el día de visibilización de la salud mental del 10 de octubre, dice que existe un estigma con las enfermedades de salud mental, principalmente con aquellas patologías conocidas como más graves, ¿no? Como la esquizofrenia, que tienen una larga evolución y carecen de cura, aunque sí tienen tratamiento que ayuda a poder llevar una vida normal, si es que todavía nos permitiéramos utilizar esta terminología. Algunas de esas enfermedades están dentro del campo del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. O por qué no, también hay patologías que por el nombre estar instalado en la cultura, pues tienen como su espacio de estigmatización propia, ¿no? Como la bipolaridad. Sin embargo, como se recuerda y con motivo del Día Mundial de Salud Mental, que como decíamos, lo recordamos el día de ayer, estas enfermedades no hace violentos a los pacientes, ni les convierte en personas a las que temer, mucho menos. En el mundo hay 21 millones de personas con esquizofrenia. 21 millones de personas con esquizofrenia, según los datos oficiales de la OMS. En España, por ejemplo, se hablan de 600.000 personas con criterios diagnósticos para el espectro de esquizofrenia o trastornos asociados, lo que representa, repito, en España, un 0,8 al 1,3% de la población, cuando nosotros sabemos que en este espectro se ronda entre el 2 y 3% de la población mundial, espectro del campo de la psicosis, ¿no? 2 al 3% de la población mundial, de las cuales aproximadamente 2/3 son presentan el diagnóstico de
esquizofrenia. Y además de utilizar caprichosamente el artículo que es de un diario español, también lo utilizo porque es uno de los pocos lugares en donde todavía hay estadísticas confiables acerca de este diagnóstico. No tomaría, por caso, ejemplos de países en donde, al no haber unidades especializadas en salud mental, sobre todo bajo los dispositivos de internamiento o internación, tan estigmatizados en los últimos años, particularmente en nuestras Américas, en la corriente antipsiquiátrica, sobre todo, en donde, por supuesto, la estadística no es confiable, ¿no? Yo jamás tomaría una estadística, por ejemplo, a ver, jamás es una imprudencia, pero trataría de no tomar una estadística de los Estados Unidos o de algunos lugares, de algunos estados de los Estados Unidos, en donde uno sabe que más del 60% de la población de los homeless, las personas que viven en la calle, padecen de algún tipo de trastorno del espectro de esquizofrenia. Pero claro, al no estar diagnosticados, no son pacientes con esquizofrenia, son homeless. Entonces, ¿qué se logra, por ejemplo, con esa estrategia? Invisibilizar a los pacientes que necesitan de un cuidado adecuado, específico, en instituciones especializadas que le ayuden y que acompañen al sujeto a insertarse en la comunidad para hacer una vida promedio y acorde, más que una vida normal. Ninguno de nosotros podía apreciarse de tener una vida normal. De hecho, creo que es un proceso de buena práctica empezar a sacar la palabra normalidad, por lo menos en los cánones cognitivos, emocionales y mucho más conductuales. Pero bueno, volviendo al tema, los que se precian de ser, a ver cómo decirlo para no ser despectivo y mucho menos ofensivo, y más bien por lo contrario tratar de ser inclusivo, ¿no? Los que se precian de abogar por los derechos humanos de los pacientes con algún padecimiento de este espectro estigmatizan puntualmente las instituciones especializadas en salud mental. Y lo que se logró con esta corriente fue invisibilizarlos. Es decir, si no hay esquizofrénicos, como en Estados Unidos, y hay homeless, entonces en la estadística va a haber homeless. No va a haber pacientes con esquizofrenia. Con lo cual, la esquizofrenia no existe. Existen los homeless. O en muchos lugares en donde se cerraron instituciones especializadas en salud mental, en donde de repente la estadística empezó a decir que no había más pacientes con esquizofrenia o que eran francamente unos pocos que podían vivir en comunidad, claro, con una estadística de invisibilización, perdón, con una estrategia de invisibilización y mucho más grave que eso, con una estrategia ideológica no científica de desaparición de las enfermedades mentales. Es probable que los sujetos que requieran de tratamientos especializados no puedan acceder a los mismos. Y, colegas, yo no conozco ninguna estrategia humanitaria que se precie de respetar o cuidar los derechos humanos de todas las personas, que invisibilice, por ejemplo, sus patologías. Tal es así de que hay muchos que nos quieren convencer de que cerrando hospitales como el Borda o el Moyano se cuida la salud pública. ¿Alguien puede pensar en su sano juicio que cerrando hospitales públicos se cuida la salud pública? Volviendo a consalud.es, que marca que 1 de cada 100 personas, aproximadamente en España, padecen del trastorno del espectro de esquizofrenia. Es un conjunto de experiencias que de manera persistente alteran el contacto que tiene la persona con la realidad. Explica para el portal Joseba Rico, psicólogo y subdirector técnico de la Asociación Madrileña de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia, AMAFE. Como explica Rico, darse cuenta, principalmente en la adolescencia y en la juventud, cuando generalmente debuta esta enfermedad, que lo que a veces sientes y piensas no tiene relación con la realidad. Entonces, cuando esto pasa, pues nos vemos
realmente complicados. Dice: un paciente me diagnosticaron esquizofrenia paranoide en 1998 cuando tenía 24 años. El promedio de diagnóstico de la esquizofrenia se da entre los 14 y los 26 años con mayor frecuencia, según la tipología clínica del espectro. Este paciente dice que vivía solo en un departamento en Madrid y trabajaba como fotógrafo. En diciembre del 98 comienza a experimentar una relación con la luz diferente debido a unos reflejos de luz que aparecieron en su departamento y que comenzó a interpretar, o sea, a darle interpretaciones propias. Cuenta Luz Love que es el nombre que se utiliza para la caracterización y el respeto de la identidad del sujeto en el artículo. Esa experiencia lo ha obsesionado por completo hasta el punto de que había dejado de comer y dormir. O sea, aquella interpretación que tenía acerca de la luz lo había llevado nada más y nada menos a que deje de comer y dormir. Nada que nosotros cotidianamente no escuchemos de entre 5 y 20 veces por guardia, por ejemplo, en el Hospital Borda, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes internados, pero mayormente en pacientes ambulatorios. Vinieron a mi apartamento con una ambulancia, dice este paciente, y me llevaron al hospital donde permanecí ingresado durante un mes. Y de ahí salió con tratamiento. Nosotros sabemos que el techo de recuperación es altísimo si la persona recibe apoyo y la atención que necesita, no si se la invisibiliza, no si se la prohíbe, no si se la exige vivir bajo determinados cánones o insertos en determinados dispositivos que no funcionan. Si la persona recibe el apoyo y la atención que necesita, el día a día puede ser totalmente pleno. Lo dice Rico y lo ratificamos nosotros. Siguiendo con el relato del paciente, en mi caso, tengo esquizofrenia con delirio persecutorio. O sea, el paciente sabe lo que le pasa. Y eso sí es un derecho. El primer brote me surgió en la milicia. Le dieron un año de permiso y cuando tuve que volver ya no se encontraba bien y el psiquiatra tuvo que hacer un informe para eximirlo del servicio militar en ese momento. Al principio cuesta diferenciar los delirios de la realidad. O sea, vas con inseguridad, piensas que te van a agredir, poco a poco te das cuenta de que todo está en la mente. Había personas que me daban miedo. Me sentaba a su lado y veía, cuando podía, que en realidad no pasaba nada. Las comprobaciones es una de las principales técnicas que se enseñan en psicoterapia, por ejemplo, ¿no? A nivel psicológico, el tratamiento es un proceso complejo, todos lo sabemos. Requiere a grandes rasgos incorporar el pensamiento crítico, ser capaces de conocernos a nosotros mismos y ver cómo nos afectan las circunstancias en nuestras emociones, y a partir de ahí cómo percibimos lo que nos rodea al otro y al mundo. De esta forma se conocen mejor y se anticipan las situaciones que antes le acababan ocurriendo y que terminaban por desregularlo y transformarlo en un conjunto de emociones desorganizadas que provocaban conductas impredecibles. Además, se establece un tratamiento farmacológico, que son efectivos para reducir los pensamientos delirantes y las experiencias alucinatorias. Este paciente, por caso, toma un antipsicótico específico, amisulpirida, y también clozapina. Dos antipsicóticos con los que controla la enfermedad y, por supuesto, acude a terapia. Igual que otro paciente que acude cada 15 días. Bueno, eso según la frecuencia que se va pactando con los pacientes de manera horizontal y los profesionales, el equipo interdisciplinario que lo asiste. La vida de los pacientes ante los síntomas de la esquizofrenia es muy variable. Digamos que no hay dos personas iguales. Puede haber personas con más síntomas
y otras con menos síntomas, pero la vivencia del síntoma es propia del sujeto, me permito agregar. Y por lo tanto, como el sujeto mismo es única, como las experiencias del mundo que tenemos cualquiera de nosotros. Por eso es importante entender las capacidades de afrontamiento que tiene cada persona y dirigir la terapia hacia ellas. El techo de recuperación, como les decía antes, y el artículo lo corrobora, es altísimo. Una atención y apoyo que por supuesto no solo sean farmacológicos, sino también psicológicos y sociales, como en el que se realizan en las asociaciones como AMAFE y como deberíamos hacerlo en la mayoría de los casos en nuestro medio. Humildemente, desde los lugares que trabajo, puedo decir que los errores forman parte de la praxis cotidiana, pero que no conozco en el Hospital Borda, o en el Hospital Moyano, o en el Hospital Alvear, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tratamientos que no sean interdisciplinarios, para que después no le llenen la cabeza diciendo que hay un modelo solamente médico hegemónico, que es contra el cual combatimos, por supuesto, porque ese probablemente sea uno de los errores, trabajando de manera interdisciplinaria. Y eso ocurre, y ocurre de hecho, y ocurre cotidianamente, y ocurre hace muchos años. Nos hacemos cargo de los errores y de todo aquello, lo que nos falta mejorar, no sin antes decir que la única forma de trabajo que conocemos para ofrecerle al sujeto la integralidad de aquello que necesita en términos de acompañamiento terapéutico es interdisciplinaria. Y no solo están los psicólogos y los psiquiatras, sino también los trabajadores sociales, los acompañantes terapéuticos, los musicoterapeutas, los arteterapeutas, los terapistas ocupacionales. Y no solo para el paciente, sino también para los familiares. Y no solo para los familiares, sino también para los vecinos o convivientes circunstanciales o laborales o parejas. Ojalá tuviéramos presupuesto para darle sustentabilidad a ese tipo de tratamientos, para que, por ejemplo, más del 60% de las personas que se encuentran internadas de manera crónica en los hospitales especializados en salud mental no sean por situaciones sociales o por abandono familiar. El principal problema, coincide el artículo con lo que nosotros planteamos, es el estigma. No se recomienza cuando uno se cuenta en el trabajo o en las relaciones sociales, porque existen muchos prejuicios al respecto. No se puede empezar de nuevo contando lo que a uno le pasa. Lo que sale en la tele no es real. ¿Te suena? Son casos en los que ocurren, pero en estadísticas son muy bajas. Menos del 4% les decía. Y menos aún los que cometen asesinatos o violencia. La violencia y la esquizofrenia solo están relacionados si somos personas naturalmente violentas, como podríamos ser cualquiera de nosotros. Es frecuente encontrar en las noticias una agresión por parte de una persona con esquizofrenia, pero es importante entender que no es común, que son casos extraordinarios, que no afectan o no deberían por lo menos afectar al colectivo, a tal punto de que las personas no quieren un paciente con ese diagnóstico en su edificio o al lado de su casa o en su barrio. Porque ahí empieza el principal problema, que es el estigma en la salud mental. El hecho de padecer un problema de salud mental hace que sea mucho más fácil que sean más vulnerables a recibir conductas violentas. Es más frecuente que estas personas sean violentadas, mucho más frecuente de que estas personas sean violentadas de distintas formas que violentas per se. La esquizofrenia es la expresión en última instancia de mucho sufrimiento. Hay que comprender que los diagnósticos en salud mental no son patrimonio de las personas que estaban predestinadas a tenerlas.
sino también que son consecuencia de muchas variables que de alguna forma se alinean, variables las que podemos actuar, por ejemplo, como la exclusión social, el acoso escolar, la precariedad laboral e incluso, ¿por qué no? Claro, la pandemia. Son muchas las circunstancias que rodean a las personas que en última instancia puede hacer que acaben desarrollando algún problema en salud mental. Este paciente que habla dice que la sociedad carece de cultura al respecto y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Aunque no puedo hablar por los demás, dice, habla por su propia experiencia, ha podido experimentar cómo los mitos sensacionalistas hacen mucho daño a la persona diagnosticada, generando el estigma antes descrito. Según concluye el psicólogo Rico, esto provoca que en el momento en que se necesitan más apoyos y vínculos sociales, con el estigma se produce que las personas, se provoca, perdón, que las personas se aíslen, que produzcan un aumento de la sintomatología y que el cuadro se perpetúe negativamente. Necesitamos el contacto con el mundo para no salirnos de la realidad y poder llevar una vida plena. Tal vez sea tiempo de que empecemos a hablar en serio de salud mental. Promediando la pandemia, en principio del manicomio se repetía lunes a lunes que la pandemia paralela no era la infectológica, sino era esta. Y que probablemente empecemos a ver las secuelas a partir de ahora. No por finalizado el acto epidemiológico en términos de infectología. Vamos a dejar de ver cada vez más los aspectos secuelares o, por qué no, también incipientes por estrés, por ejemplo, como consecuencias de lo que estamos viviendo. Pero ojo, problemas con respecto a la salud mental en términos de invisibilización y estigmatización son problemas preexistentes a la pandemia. Algo que debemos criticar y criticarnos. Tal vez sea tiempo de que de una vez por todas hablemos en serio. Bienvenidos a Príncipe del Manicomio por streaming hoy, por Suarte TV y por Mental Web Radio.